Las armas, usadas usualmente para la defensa de uno mismo u otras personas, desde el momento de su creación hasta la actualidad, estas se han visto en diferentes momentos de la historia, desde las armas más primitivas como lo son las lanzas, hasta llegar a nuestros días, con tipos muy variados de armamentos que han participado activamente en sucesos históricos, desde las conocidas armas de fuego, hasta llegar a objetos sumamente destructivos y letales, que lamentablemente se cobrarían la vida de varias personas. En esta definición podemos encontrar a las armas biológicas, un grupo de armas que sin la necesidad de generar una gran destrucción, son, y siempre serán, uno de los tipos de armas más mortales de todas. Por otra parte, en la ficción nos encontramos con usos más variados con respecto a estas armas, existiendo personajes que las han utilizado para sus propios fines, llegando a experimentar con personas u otros seres vivos, dotándolos con capacidades superhumanas como consecuencia de su experimentación, característica principal que definiría al personaje del día de hoy, pero antes que nada, me encantaría presentarme. Hola, ¿cómo andan? Espero que bien, mi nombre es el rey de los noobsters, aunque ustedes pueden llamarme como el chafa, porque ese será el nivel de calidad de mis videos, y en esta ocasión, hablaremos sobre un personaje un tanto olvidado por la gente, creado por el reconocido mangaka Hirohiko Araki, un personaje que a pesar de su corta aparición, demuestra lo que vale y de lo que está hecho. Es de aclarar que la versión del personaje a utilizar, será un composite entre el manga y la OVA, esto para intentar hacer un poco más completo al análisis. Por lo que sin nada más que decir, les presento al fenómeno armado que logró destruir los laboratorios de toda una organización, Ikuro Ashizawa, conocido popularmente como Bao. Antes de los eventos de la historia principal, Ikuro Ashizawa sería un chico normal como cualquier otro, hasta que un día terminaría siendo víctima de un accidente automovilístico, quedando con vida aunque con severos daños que debían ser tratados, cosa que no se podría decir de sus padres quienes morirían por el accidente. Esta oportunidad fue perfecta para los sujetos del grupo de Judas, quienes utilizarían al chico para experimentar con él y probar su experimento más reciente, un pequeño parásito bautizado como Bao, parásito que aumenta las características físicas del huésped a un nivel superhumano, usándolos como armas biológicas para tener todo el control posible, por lo que dicho y hecho, pondrían al parásito dentro del chico para que cuando madure lo suficiente, sea utilizado como ellos quisieran. Sin embargo, mientras transportaban el cuerpo del chico a uno de sus laboratorios, debido a la interrupción de una niña con poderes precognitivos que el grupo también utilizaría a futuro, el chico, ahora con aquel parásito dentro suyo, lograría escapar de su encierro. Mientras los días transcurrían, el parásito se iba desarrollando más dentro del cuerpo de Ikuro, viéndose obligados a mandar a diferentes agentes y asesinos para evitar que Bao siga libre por el mundo, tendiéndole trampas y hasta secuestrando a personas para lograr su objetivo, llegando al punto de tener que pelear contra guerreros antiguos, e infiltrarse en los laboratorios del grupo de Judas para rescatar a Violet, en una última batalla en la que no lograría escapar de la explosión del laboratorio, quedando atrapado bajo las profundidades de la cueva.
El físico de Ikuro es un tanto interesante, ya que a diferencia de otros personajes analizados con anterioridad, Ikuro por sí mismo no demuestra algo muy resaltable, y de lo poco que demuestra son cosas muy básicas, como el golpear a personas hasta poder tirarlas, aún luego de haber recibido una apuñalada con anterioridad, o lograr levantar una moto sin esfuerzo, hazañas extremadamente simples, sí, pero no por eso significando que es todo lo que tiene por demostrar, ya que cuando entra en el estado de Bao las cosas empiezan a ponerse más interesantes, siendo que esta transformación aumenta en todo aspecto el físico de su individuo, y es que para que se den una idea, su hazaña más básica consta del destruir una pequeña roca con solo apretarla, tirando los fragmentos de esta roca con tal velocidad, que era capaz de atravesar a las personas, funcionando como una especie de balas. Con tan solo despertarse, fue capaz de mandar a volar los tornillos que presionaban la puerta de la cápsula donde éste se encontraba, contando con la fuerza suficiente para levantar la misma con una sola mano, a pesar de que ésta fuera empujada por varias personas para evitar que Ikuro escapara. Momentos después, le rompería la muñeca a uno de los guardias que intentaban contenerlo, y no contento con eso, lo lanzaría fuera de la cabina en donde se encontraban, siendo interesantes estas demostraciones ya que estamos hablando de un Bao que era su primera vez manifestándose, y por palabras del propio Dr. Kasuminome, mientras más pase el tiempo, este parásito se vuelve más fuerte, demostrando que incluso la versión más débil de Bao ya era capaz de realizar proezas bastante significativas. Fue capaz de arrancar una cabeza humana sin esfuerzo, necesitándose una cantidad de 5000 newtons para realizar esta hazaña. Puede lanzar grandes rocas a sus contrincantes, es más, puede atravesar el pecho de un mandril modificado, algo interesante sabiendo el gran daño que recibió a lo largo del combate, aparte de que estaba bajo el efecto de un veneno liberado por el animal, y para que se den una idea de su letalidad, en meros segundos fue capaz de matar a una rata con tan solo estar cerca. Aún con estas trabas, no solo se dio el lujo de atravesar su pecho, sino que lo terminaría partiendo a la mitad mediante uno de sus sables cutáneos, sables hechos con la piel altamente endurecida de Ikuro, teniendo tal filo que puede cortar dedos, metal, o incluso a las propias personas de forma tanto vertical como horizontal, incluso siendo capaz de cortarse a sí mismo uno de sus brazos sin dificultad. La fuerza de Bao es tal que puede dar grandes saltos, incluso llegando a romper parte de los techos por estos mismos saltos, pero lo mejor que demostraría el personaje serían las ocasiones en donde lograría destruir paredes, pudiendo hacerlo estrellando a personas hasta los muros, o incluso destruir paredes con sus propios puños, en donde nos centraremos en esta última circunstancia, mostrándose cómo logró destruir parte de una pared de un laboratorio con sus puños para rescatar a Violet, hazaña que para calcularla, primero le tendremos que sacar tanto la altura, anchura y grosor de la parte destruida, algo que será relativamente sencillo de sacar, ya que como se puede ver, cuando Bao acabó con esa pared, esta medía lo mismo que el parásito, por lo que podemos decir que el alto de la destrucción serían aproximadamente 180 centímetros, siendo esto lo que aparentemente mide Ikuro. Ahora, para poder sacar el largo de la destrucción, lo único que tendremos que hacer será dividir los píxeles de su largo por los de su altura, para luego multiplicarlo por su altura real en centímetros, siendo que esto nos daría que el largo de la pared sería de 112 centímetros, mientras que el grosor, gracias a un cálculo hecho por casa, nos daría a entender que este mediría un total de 11 centímetros, algo que tiene sentido tomando en cuenta el gran espacio que presenta la pared. Una vez con estos resultados, y ya con el volumen encontrado, lo multiplicaremos por el valor de fragmentación del acero inoxidable, esto tomando en cuenta que las paredes de los laboratorios están hechos de aquel material, por lo que una vez hecha la cuenta, el resultado sería de más de 80 millones de joules. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que eso aplicaría únicamente si la destrucción hubiera sido mediante un solo golpe, ya que como se muestra, Bao necesitó de 4 golpes en total para poder romper la pared, apenas si fragmentando un poco la misma en los primeros golpes, por lo que considero adecuado dividirlo por la mitad debido a esta circunstancia, dándonos a entender que Bao terminaría con una potencia final de 40 millones de joules, o lo que vendría siendo 40 megajoules, un nivel edificio pequeño bastante bueno. Sin embargo, aquel nivel aplicaría únicamente a su fuerza física, ya que en lo referente de su potencia la cosa cambia drásticamente, todo gracias a su electricidad, utilizando esta misma para destruir gran parte de una pared, además de ser
ser capaz de dañar a seres bastante poderosos, como lo es en el caso del Walken, llegando al punto de ser capaz de activar armamento que necesita de una enorme cantidad de energía para usarse, pero lo mejor estaría en que su electricidad es capaz de dejar a las personas en meros huesos, hazaña que de forma resumida, sería calculada en un nivel de edificio pequeño un poco superior a su fuerza, claro, esto solamente mediante su electricidad. En cuanto a su resistencia ocurriría el mismo caso de antes, solo que peor, ya que acá de plano la única hazaña que demuestra fue el haber sobrevivido a un accidente automovilístico, pero el problema es que quedaría muy mal herido luego de esto, por lo que tampoco es como que nos diga mucho verdaderamente de su resistencia en forma humana, pero como Bao la cosa cambia bastante, ya que no conforme con elevar sus estadísticas físicas, se especifica que lo que hace es endurecer la piel de su huésped, llegando este endurecimiento a tal grado de que los sables de Bao en verdad son su propia piel, pero endurecida de una forma tan extrema que no solo tiene un filo capaz de cortar casi cualquier cosa, sino que de plano es capaz de desviar balas de pistolas y escopetas. Fue capaz de resistir los golpes de Martín, cuales eran capaces de matar humanos, además de destruir parte de paredes en su combate. Fue capaz de resistir un atropellamiento a máxima velocidad, saliendo prácticamente impune del mismo, de hecho, fue más bien la camioneta la que terminaría mal parada, volcándose producto del impacto, pero lo más resaltable de todo es su capacidad para poder aguantar su propia electricidad. Si bien, esto podría pasar simplemente como una resistencia bastante alta a la electricidad, acá el tema sería que se nos muestra de manera directa lo que les pasa a los organismos que entran en contacto con la misma, y a pesar de encontrarse Bao en el mero centro de esta exposición, él no se muestra para nada afectado ante la cantidad de energía que está liberando, por lo que con esto, se puede decir que su resistencia entraría en el nivel de edificio pequeño. Espera un momento. Tengo una pequeña duda que me surgió. Claro, ¿qué es lo que pasa? Bueno, como se puede ver al final del manga y la ova, Ikuro aún sigue vivo, a pesar de la explosión del laboratorio, y antes que nada, es de resaltar como la explosión sí alcanzó a las cuevas, algo que se puede ver incluso por el destello que se muestra al final, dando a entender que tuvo que haberse tanqueado la explosión para sobrevivir. A ver, es verdad que la explosión llegaría hasta donde se encuentra Bao, sin embargo, existen dos factores a considerar. El primero sería que en ese punto, ningún personaje estaba cerca del rango de la explosión del laboratorio, algo que se nota cuando vemos el final, en donde la cueva tenía una mayor profundidad que solo esa colina que se puede ver, y aunque se ve que al final sí que terminó recibiendo parte de la explosión, esta no fue la explosión del laboratorio al 100% debido a la propia distancia, y aun si lo fuera, existe otra cosa que se tiene que mencionar, y es que la destrucción del laboratorio mataría definitivamente a Bao, estando el Dr. Kasuminome bastante seguro que así sucedería, y recordemos que es alguien que conocía las capacidades de Bao muy bien, por lo que con esto nos deja ver que en verdad Bao moriría por la explosión. Ok, pero ¿qué me dices de la fuerza? ¿A qué te refieres con eso? Digo, a ambos apartados le di un nivel similar, por lo que no entiendo cuál sería la queja. Lo que pasa es que como mostraste antes, el nivel de resistencia de Bao es superior al de su fuerza, pero el tema es que existen personajes que fueron capaces de dañarlo, de ejemplo tenemos a Martín, que podía dañarlo en su combate, esto antes de liberar aquel veneno que lo iría debilitando, y aun con todo eso, la bioarma fue capaz de atravesar el pecho con su mano desnuda, para luego cortarle la cabeza sin dificultad. Incluso si esto no te convence, aún tenemos el caso del Walken, que es incluso más explícito, al poder soportar su electricidad, algo más que interesante al ver que Bao sí que fue capaz de dañarlo con uno de sus sables cutáneos, cortándole los dedos, e incluso dejándolo fuera de combate, por lo que con esto, se demuestra que este fenómeno debería tener una fuerza igualitaria a su resistencia. Interesantes planteamientos, sin embargo, existen pequeños problemas en ambos casos, por ejemplo, en el primer caso, como fue mencionado por Kasuminome, mientras más tiempo pasa Bao se va haciendo mucho más fuerte, algo que aplicaría en este caso, ya que estamos hablando de un Bao que no tenía mucho tiempo de haber sido usado, de hecho, esta sería la primera pelea en donde el parásito estaría activo por mucho tiempo, además también ser la primera vez en donde pelearía contra alguien de su nivel utilizando las habilidades que tenía desarrolladas en ese punto, por lo que decir que el Bao que se vio en el final del manga, debería ser el mismo que el del inicio, no sería algo correcto, al estar en una etapa no tan desarrollada como si lo estuvo en el final.
De todas formas, y con respecto al tema del Walken, acá el problema es que no hubo un combate físico en ningún momento, y lo más físico que se mostró fue el haberle cortado los dedos con uno de sus sables, para luego dejarlo fuera de combate con este mismo, pero el problema es que estamos hablando de un arma punzocortante, lo que facilita el trabajo de cortar y atravesar las cosas, y si quieren decir que al menos debió tener un mínimo de fuerza para clavarle el mismo, pues les tengo que decir que este más bien fue lanzado por un Bao que incluso debería estar un tanto debilitado, al no solo haberse cortado el brazo, sino que también por la pérdida de sangre, haciendo que no tenga sentido que Bao haya logrado esa hazaña sin estar a su 100%, para luego realizar una hazaña inferior a la anterior, y antes de que se toque el tema de que logró cortarse el brazo, solo diré que seguiríamos en el mismo asunto, ya que lo hizo mediante un arma punzocortante más que por su propia fuerza, por lo que vea por donde se vea, la fuerza final de Bao se quedaría en un nivel inferior al de su resistencia. Está bien, se puede decir que tiene sentido, sin embargo, me puse a pensar en algo, y es que la hazaña no podría ser un mero outlier. Quiero que lo pienses desde esta perspectiva. A lo largo del transcurso de la obra, en ningún momento se mostró una hazaña de índole similar, y la única vez que sí se mostró algo así, fue justamente con algo que vos mismo dijiste que no escalaba la fuerza física, y claro, ese fue un caso especial tomando en cuenta el contexto de la escena, mientras que acá simplemente sería la destrucción de un muro, dando un nivel exageradamente grande. ¿De verdad eso tiene sentido con el personaje? De hecho, esto hasta te lo puedo dar por hecho, porque tienes razón en algo, y es que si lo comparamos con el resto de demostraciones físicas, la hazaña queda muy fuera de lugar. Sin embargo, acá de nueva cuenta cae en consideración la potenciación de Bao, y antes de que digan que la misma no debería ser tan exagerada, pues tengamos en cuenta ciertos factores, como la dominación de Ikuro sobre el fenómeno armado, al punto de poder utilizar parte de su poder sin la necesidad de acceder a tan siquiera la primera fase. No conforme con eso, tengamos en cuenta que el lapso de tiempo en el que Ikuro estuvo dominando al parásito, fue de casi 3 días, tiempo en el que tiene sentido que se haya fortalecido tanto, esto debido a que la propia obra muestra la dominación y gran potenciación que obtuvo. Sí, la electricidad no escala a su fuerza, pero es que con la mención de su desarrollo, el hecho de que incluso siendo humano, sea capaz de manifestar sus poderes, y el simple hecho de que haya no solo desarrollado una habilidad extremadamente potente, sino que también su resistencia haya evolucionado de tal modo que es capaz de soportar esta electricidad, ya nos da una idea de que su fuerza también debería haber sido aumentada. Sin embargo, no mentiré que de no ser por ese factor, hasta yo lo consideraría como outlier debido a la gran diferencia de nivel que existe, pero por todo lo mostrado anteriormente, es que no puedo considerar a esta hazaña como tal. Por otra parte, al hablar de su velocidad las cosas cambian bastante. Si bien, en su forma de humano no demostraba mucho, después de empezar a dominar poco a poco los poderes de Bao sin la necesidad de transformarse, es donde se puede apreciar hazañas más que interesantes, pudiendo desaparecer de la vista de varias personas sin problema, o esquivar un disparo de escopeta a quemarropa, pero lo más impresionante es que pudo esquivar una bala de un francotirador, y aunque no se sabe de qué tipo de francotirador se trata, más tomando en cuenta que se nota que a esa cosa le hicieron 50 modificaciones, podemos suponer que la bala debería ir a 1000 metros por segundo, esto tomando en cuenta la distancia a la que se encontraba Ikuro, que era de 913 metros, distancia recorrida en segundos por la bala, pero es que eso no es lo impresionante de la hazaña, lo verdaderamente sorprendente es que mientras la bala se mantenía en movimiento, Ikuro era capaz de ver la trayectoria de la misma, incluso pensando en diferentes formas de cómo evitar que él y la chica que tenía de acompañante salieran ilesos, y no porque no pudiera esquivarla, sino que como él mismo lo menciona, cualquier movimiento de esquive que él intentara, solo haría que la bala fuera hacia la chica, matándola indirectamente, y empujarla no era una opción ya que saldría lastimada, decidiendo usar la moto para bloquear la propia bala, evitando al mismo tiempo que alguno saliera dañado. Claro está, es de mencionar que esto apenas si es su estado base utilizando parte de las habilidades de Bao, siendo que al momento de transformarse su velocidad incrementa mucho más, mostrándose que incluso desde sus inicios el blitzear humanos no le resultaba complicado, prácticamente matándolos sin que estos pudieran reaccionar.
aún recién despierto, ya era capaz de esquivar balas de pistolas, para tiempo más tarde ser capaz de bloquear múltiples disparos de pistolas y escopetas. Súmenle que en la ova fue capaz de disparar un enorme rayo de electricidad a una bala que ya se había disparado, una bala de francotirador para ser más específicos, pero lo mejor que demuestra, sería el haber escapado de una explosión hecha por un bidón de gasolina, siendo que una explosión generada por este tipo de compuestos, a diferencia de un explosivo ordinario, estas suelen ir a una velocidad de 1400 metros por segundo, un Mach 4, algo que tiene bastante sentido viendo las anteriores hazañas. Sin embargo, y si estuvieron prestando atención, recordarán que Bao se va fortaleciendo con el paso del tiempo, por lo que su velocidad debería ser mayor de igual forma. Si bien, no tenemos una constancia de cuánto debería haber aumentado su velocidad, tomando en cuenta que esta hazaña fue realizada en un punto en donde el parásito no se había desarrollado casi nada, ni siquiera mostrando una diferencia física notoria en cuanto a su aspecto, y el enorme tiempo que sucedió entre una cosa y la otra en donde Ikuro estuvo controlando de mejor manera al parásito, considero adecuado duplicar esta velocidad, más si tomamos en cuenta el enorme aumento recibido en otros apartados, quedando finalmente con una velocidad hipersónica de Mach 8. La durabilidad de este personaje es bastante interesante a decir verdad, ya que a pesar de ser un simple chico de 17 años, sí que demuestra un buen aguante, algo visto al principio del manga en donde luego de recibir una puñalada, fue capaz no solo de tirar a un tipo de un piñazo, sino que logró montar su moto de manera efectiva por un prolongado tiempo, hasta que se le terminó agotando la gasolina, además de poder escalar sin problemas una pequeña colina, no mostrándose para nada cansado luego de realizar dicha hazaña, aunque lo más interesante es cómo logró despertarse unos momentos después del accidente en auto, accidente que se tiene que recordar que dejó en estado crítico a los 3 miembros de la familia, pudiendo articular palabras y moverse, aunque con bastante dificultad. En su forma de Bao las cosas mejoran exponencialmente, siendo que sin importar la cantidad de daño que reciba, el tipo seguirá de pie, aún sin importar que entre ese daño, se encuentren cosas como golpes realizados por un macaco genéticamente modificado, que le atraviesen el pecho y brazos con objetos, o que le corten las extremidades, nada de eso parece afectar su energía en lo más mínimo, teniendo la fuerza más que suficiente como para destruir una pared de unos cuantos golpes, incluso luego de haberse cortado el brazo. Vamos, que hasta estando debilitado por el veneno liberado por Martín, aún seguía dispuesto a luchar, demostrando el enorme aguante que posee este ser. El apartado intelectual no es uno muy sorprendente que digamos, sin embargo, es de destacar que Ikuro logró salir del radar del grupo de Judas durante casi 3 días, grupo que es necesario recordar que posee gente de todo tipo, como asesinos, militares altamente entrenados, o personas modificadas, apenas si logrando ser avistado únicamente cuando Ikuro fue a salvar a Violet, pero la mejor muestra de intelecto sucede en los días en donde intentaba comprender al parásito dentro suyo, llegando a un control que no solo le permitió usar parte de sus habilidades sin la necesidad de transformarse, sino que incluso dominó de tal forma al gusano, que hasta estando transformado aún mantiene su conciencia, permitiéndole pensar bastante rápido en los momentos en que se encuentra en notoria desventaja. Aunque a primera vista no lo aparente, Ikuro sí que presenta un arma muy poderosa en sus peleas, siendo eso el propio parásito, esto en referencia que literalmente el mendigo fenómeno armado se podría considerar como una especie de arma, algo que se demuestra al alterar el cuerpo de su individuo de tal forma, que es capaz de utilizar su piel, o incluso su propio pelo como arma, que va, incluso sus propias palmas ya se pueden considerar como tal, al liberar un ácido tan potente capaz de derretir a las personas en segundos.
Lejos de lo que aparenta, Bao es un ser con habilidades bastante interesantes y dignas de destacar, la principal siendo obviamente, la capacidad de Ikuro para transformarse en un Bao, en donde mientras antes era necesario que Ikuro estuviera en peligro de muerte, ahora puede hacerlo a total voluntad, pudiendo utilizar las habilidades que le otorga esta forma, la más notoria siendo su capacidad para generar ácido capaz de corroer y derretir a sus víctimas, incluyendo otros objetos como lo serían techos de autos, una puerta de ascensor, o aparentemente también parte de las vías del tren, siendo que el mero contacto con sus palmas ya será capaz de derretir casi todo lo que toque, por excepción de ciertos materiales. Posee un gran factor curativo, capaz de curar a puñaladas en unos minutos, o incluso en segundos, sin importar de que se traten de cortes más letales, pudiendo incluso curar a otras personas mediante el uso de su sangre, aun si estamos hablando que esas mismas personas fueron heridas de manera mortal. Aún luego de haberse amputado un brazo o pierna, es capaz de unir esta extremidad a su cuerpo de vuelta, pero la mejor prueba de su capacidad regenerativa se muestra en su pelea contra Martín, en donde a pesar de haber sido atravesado con una lanza en su pecho y brazos, fue capaz de curar estas heridas en cuestión de segundos para luego seguir peleando, cosa que tiene sentido cuando sabemos que la única forma de matar a Bao es mediante la destrucción total del cuerpo o de mínimo la cabeza en su totalidad, debido a que es en ese lugar en donde vive el parásito, siendo que si no se destruye la cabeza, aunque esta misma reciba un ataque que en circunstancias normales podría ser mortal, el parásito de igual forma será capaz de curar a su huésped y utilizar las capacidades sobrehumanas de Bao. Es capaz de crear imágenes residuales. Al momento de transformarse, el parásito endurece la piel del individuo, dándole una resistencia mucho mayor de lo común, además de darle la capacidad de reflejar ataques pequeños. El control que el parásito posee sobre el cuerpo es uno bastante alto, pudiendo quitar objetos del cuerpo del individuo, alterar este mismo para crear sables con la piel del huésped, hacer que las células sean capaces de generar una enorme cantidad de electricidad, o el poder manipular su propio pelo, esto no solo dándole la ilusión de que se encuentra volando, sino que le permite lanzar pequeños proyectiles de su pelo, pudiéndolos disparar en múltiples direcciones. Les recomiendo no subestimar para nada estos pequeños proyectiles, ya que a pesar de ser mero pelo, se mostraron capaces de destruir armas láser, pero lo más atractivo de estos, viene en el hecho de que al momento de interactuar con otro ser vivo, se produce un cambio en su composición química por el cambio de temperatura provocado por el impacto, haciendo que en pocos segundos se prendan en fuego. Aparentemente, gracias al parásito es capaz de sobrevivir en el agua sin algún tipo de equipo, algo visto en el final de la obra, y también con el perro que tenía a el Bao, en donde en ambas situaciones se muestra cómo podían mantenerse vivos por bastante tiempo, a pesar de no tener algo para respirar aire. Es capaz de pegarse a un techo de un solo salto. Una habilidad bastante interesante sería su capacidad para generar electricidad, no solo quedándose en pequeños rayos eléctricos, sino que incluso pudiendo detener bombas que fueron lanzadas a él, dejando a 2 personas en los huesos de paso, pero eso no es todo, ya que incluso puede generar un mega rayo de energía en la palma de su mano, además de poderse usar a sí mismo como una especie de batería. A diferencia del resto de seres, Bao no necesita cosas como la vista o el oído, teniendo una pequeña grieta en su cabeza que sirve para detectar los olores de las personas, pero no solo olores comunes, sino también cosas como las intenciones asesinas, o cuando alguien se encuentra sufriendo, siendo gracias a esta capacidad que puede saber quiénes son sus aliados, y quiénes son sus enemigos. Por último, la habilidad más curiosa de todas, es la capacidad que tiene el propio parásito para hacerse más fuerte, no necesitando algún tipo de entrenamiento para hacer esto, aumentando su poder únicamente con el paso de los días, algo que incluso se vio con el propio Ikuro, quien fue desarrollando más habilidades y perfeccionando las que ya tenía con el pasar de los días. Las resistencias de este ser también son interesantes, demostrando en su transformación tener una buena resistencia ante el fuego, al haber recibido un lanzallamas de frente, no inmutándose en lo más mínimo. Por pura lógica, es capaz de resistir su propia electricidad, la cual era capaz de generar 60.000 voltios, siendo que una cantidad de electricidad mucho menor ya puede provocar severos daños a los músculos, como quemaduras bastante graves.
Posee una buena resistencia al ácido, y no me refiero al que es capaz de producir sus palmas, sino que más bien se menciona como Bao sería derretido por un ácido especial en 5 minutos, esto último siendo bastante relevante, ya que simples humanos fueron derretidos con el mero contacto, y aunque es claro que terminaría por sucumbir ante aquel ácido, el poder aguantar 5 minutos en aquella trampa demuestra que su cuerpo puede resistir aquel líquido. Claro, a esto se le tiene que sumar una interesante resistencia a los venenos, siendo que a pesar de haber inhalado el gas venenoso de Martín, gas que mató a una rata en segundos, el único efecto que le provocó a Bao fue simplemente un leve debilitamiento. Por último, el aguante que Bao tiene sobre el dolor es uno bestial, siendo que sin importar que fuera atravesado por objetos en zonas vitales, que le corten una extremidad o que él mismo lo haga, o que múltiples rayos lo atraviesen, no lo hará soltar ni un solo alarido de dolor. Aún con todo lo antes dicho, este ser presenta debilidades bastante notorias y perjudiciales a largo plazo, la primera de ellas siendo que si se llega a destruir la cabeza, o el cuerpo por completo, el parásito dentro del individuo morirá, e incluso si es que sobrevive, este no será capaz de curar a su huésped debido a los extremos daños. Si bien, el parásito es capaz de soportar el fuego en el cuerpo de los demás, al momento de recibirlo en su verdadera forma será totalmente débil al mismo, siendo una de las formas que se tiene para matarlo, pero la mayor debilidad viene con el propio órgano que sale cuando Ikuro se transforma, ya que al solo poder sentir los olores, cuando algo no tiene algún olor, o se evita de alguna forma que Bao los sienta, este queda totalmente ciego, sin la capacidad de poder sentir a otros seres, independientemente de sus intenciones, sumándole que si alguien emite un olor que él considere inofensivo, Bao no lo atacará ya que él pensará que se trata de algún aliado, aunque es de aclarar que ahora que debido a que la mente de Ikuro se encuentra sincronizada con el parásito, existe una cierta posibilidad de que esta debilidad ya no aplique. A pesar de que no pudimos verlo aún más a fondo, eso no quita el gran poder y determinación que presenta Ikuro, demostrando además de que ante cualquier tipo de adversidad, siempre existirá algún camino para poder superarte y salvar a quienes les importas, siendo un personaje cuanto menos interesante. Y eso ha sido todo por el día de hoy. La verdad, es una verdadera pena que a pesar de ser el predecesor de uno de los mangas más populares de todos los tiempos, su personaje no sea muy recordado en el tiempo, y de los pocos que lo conocen, sea más bien por su aparición en All Star Battle, y aunque es verdad que la obra no sea perfecta, y tenga ciertas carencias, principalmente su ova que recorta varios eventos del manga, eso no le quita lo interesante, y disfrutable que fue leer como ver su obra, por lo que si pueden, vayan a echarle un vistazo tanto a la ova como al manga, al menos para que esta obra sea más conocida, y si la suerte está de nuestro lado, tener a futuro un anime que adapte al manga. Tanto los links de las personas quienes ayudaron, como la obra de Bao estarán en la descripción para que le puedan echar un vistazo. Espero que este video les haya gustado lo suficiente como para poder llegar hasta este punto. Mi nombre es el Rey de los Noobsters, y me despido. Hasta pronto. I'm gonna say the N-word. That's racist! You can't say the N-word!